tutorial. Y como veis ahí, la presentación no solamente se limita al uso de gestores bibliográficos, que los vamos a explicar de forma práctica cómo funcionan los diferentes gestores bibliográficos, sino que vamos a hablar también de estas bases de datos en las que están los artículos científicos y en las cuales, en muchas de ellas, en función del campo en el que trabajemos, tendremos que recurrir a una o tendremos que recurrir a otra. Si te soy sincero, aquí hay un hombre de leyes, no tengo ni idea de dónde puede... Sé que en Web of Science hay un apartado de leyes, pero no sé si para ese campo específico en humanidades hay gestores bibliográficos o bases de datos determinadas, o simplemente funciona todo a través de bibliotecas o a través de leyes. Pero igualmente en Web of Science sí aparece, porque Web of Science engloba tanto las humanidades como las ciencias experimentales, ciencias básicas y clínicas. Entonces, como base de datos vamos a ver el PubMed, que yo creo que todos lo conocemos de la carrera y de los máster. Vamos a ver Web of Science, que es la más completa, aunque realmente siempre solemos trabajar con PubMed, y también Scopus, que últimamente, bueno, desde 2004 intenta hacerle la competencia al Web of Science. Y ya por último, una vez que expliquemos todas estas bases de datos, también vamos a ver algunas redes sociales a través de las cuales podemos contactar con autores y otros investigadores en el mundo para que nos pasen sus trabajos y no tengamos que recurrir a estas bibliotecas. Como digo, en primer lugar tenemos PubMed, que PubMed es la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Es una biblioteca que conserva artículos desde 1880 o 60 y pico, los digo de memoria. PubMed surgió como un sitio en el cual almacenar datos o artículos científicos en relación a la medicina, pero con los años se ha ido expandiendo y ya no solamente engloba a las ciencias biomédicas, sino que también engloba la mayor parte de las ciencias básicas, como son química, biotecnología, nanotecnología, cualquier cosa que se nos ocurra. Sí es verdad que depende del campo, yo por lo menos mi experiencia es que depende del campo, hay más o menos revistas indexadas en PubMed. Por tanto, no solamente nosotros, por ejemplo, como clínicos, nos limitamos al uso de PubMed, porque prácticamente en PubMed viene todo. Para que os hagáis una idea, de 100 artículos, 5 igual no vienen en PubMed. Entonces, PubMed te da una idea de todo lo que hay. Y sí es verdad que luego, por ejemplo, tenemos Web of Science, que Web of Science es una librería también, una biblioteca de datos virtual que lleva a cabo la empresa Clarivate de Google Analytics, y formó esta plataforma Web of Science en 2016. Y veremos no solamente cómo buscar artículos científicos a través de Web of Science, sino también cómo en esta plataforma se engloban otras cosas interesantes para los investigadores, como es el Journal Citation Report, no sé si os suena, el JCR, que se hace todos los años como indicador de calidad de las revistas científicas, y también el propio Web of Science engloba EndNote, que se puede utilizar de forma tanto a nivel de web como a nivel de software, como veremos. Y luego, haciéndole la competencia, como digo, apareció Scopus, que Scopus es una base de datos en la que también tenemos artículos de todas las ramas científicas. Incluso hay más revistas indexadas y guardadas que en PubMed, pero no tiene tanta popularidad. ¿Por qué? Pues porque apareció de las últimas, pero sí tiene cosas interesantes que por ejemplo, Web of Science no tiene o que PubMed no tiene. Yo, como investigador en clínica, estoy acostumbrado a trabajar prácticamente única y exclusivamente con PubMed. Siempre se encuentra algún artículo, porque también no solamente me limito a la búsqueda PubMed, sino que también en Google busco el tema que quiero buscar, y siempre en Google Scholar o en la propia página de Google aparecen otros artículos que no aparecen en PubMed muchas veces, pero yo me limito al 95% de los artículos PubMed, luego Web of Science. Y la ventaja que tiene Web of Science respecto a PubMed, como digo, es que engloba las humanidades, engloba leyes, engloba ciencias sociales, y por ejemplo en el campo de la óptica, que nosotros nos movemos, veis que voy a personificar mucho en mí, porque soy yo y conozco tres campos. Uno, la nanotecnología,
2 las ciencias de la visión y 3 la óptica. En óptica sé que no hay tantos artículos indexados en PubMed, entonces en el caso de la óptica, no como oftalmología, sino la rama más física, hay que recurrir a Web of Science. Entonces, en función de la rama del conocimiento en la que os mováis, pues tendréis que utilizar uno u otro. Os recomiendo que en un principio os mováis por las 3 y os vais a dar cuenta muy rápido en cuál de ellas se mueven más artículos científicos y tal. Como referencia para la NECA y para todas las instituciones a nivel europeo y a nivel de España, nos movemos en Web of Science, porque en Web of Science están todos los artículos que están indexados en el Journal Citation Report, que luego explicaré. El Journal Citation Report es un listado de revistas científicas a las cuales se le da un índice de impacto, que es un índice de calidad en función del número de citas que reciben los artículos. Por tanto, todos los artículos que tienen este índice de impacto, que lo decide la empresa Clarivate, no sé si en base al Big Data o en base a qué criterio, están dentro de Web of Science. Por tanto, todo lo que encontramos de calidad está en Web of Science. Y no todo lo que está en PubMed o no todo lo que está en Scopus está indexado en el Journal Citation Report. Para que hagáis una idea, cuando sale una plaza, por ejemplo, en la universidad, una plaza de ayudante doctor, o cuando nos vamos a acreditar para la NECA, el principal índice de calidad que se tiene en cuenta es el JCR. Por tanto, en PubMed no tenemos la seguridad de que todas las revistas tengan esa calidad que sí está en Web of Science. Y una vez explicada la base de datos, veremos ResearchGate. No sé si os suena ResearchGate, si alguien lo utiliza. Es una red social muy útil porque la mayoría de bases de datos, pasa un poquito con la hora que te pido, la mayoría de bases de datos cargan los artículos automáticamente a ResearchGate y pone en contacto a los investigadores. Es una red social un poco friki, la verdad, no tiene tanta funcionalidad como Instagram o como... Pero bueno, siempre ya veréis que hay algunos casos en los que es útil utilizarla. Y luego ya una vez que explicamos todas las bases de datos, incluso también podemos hablar de Scopus, no sé si os suena Scopus. ¿Tenéis idea de Scopus? No, perdón, ORCID. ORCID también es parecido a Scopus, lo que pasa que se utiliza muchas veces a modo de currículum vitae para solicitar becas. Ya os explicaré a Laura también. Pero es interesante tenerlo también como plataforma, no solamente para buscar artículos científicos, sino sobre todo como investigadores a la hora de indexar nuestro trabajo y nuestros artículos científicos. Y como digo, una vez que expliquemos todo eso, nos vamos a EndNote, vamos a explicar de forma práctica cómo trabajar con EndNote, la nueva versión que es la 20, salió hace poquito, y también cómo podemos trabajar con EndNote Web. EndNote tiene la única ventaja de que casi todo el mundo lo utiliza, por tanto trabajar en común con el resto de investigadores es lo más fácil del mundo, y tiene la desventaja de que solamente se puede acceder a EndNote a través de una institución académica, véase universidades o institutos de investigación. Si estamos en casa y no tenemos la LAN, la VPN conectada a la universidad, no tenemos acceso a EndNote, o si estamos, por ejemplo, fuera de vacaciones, tampoco tenemos acceso a EndNote, pero siempre se puede conectar no sé cómo, porque lo hice en su día, pero se puede conectar también la VPN para conectarte a la red de la universidad, en nuestro caso, estando fuera de casa. Es la única pega que tiene. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que acabamos la carrera o el predoc o el postdoc y mucha gente tiende a irse a la industria o deja su puesto de trabajo en un centro académico, ve que no puede utilizar EndNote y ahí están las otras alternativas como son Mendeley y como son Zotero. Mendeley es de Elsevier, que es la base de datos que hace Scopus, y Zotero, si os soy sincero, no sé quién se ha dedicado a desarrollarla, pero funcionan exactamente igual. Voy a explicar Zotero porque Mendeley me estuvo dando muchos problemas cuando intenté descargármela y vi que por suerte no era el único, porque estos gestores bibliográficos tienen un plugin que va conectado al Word para poder trabajar metiendo referencias en Word. Y no sé por qué, me lo fui a descargar y de 5 estrellas que tenía en la Store tenía 1,3 y luego me di cuenta por qué, era porque no me podía loguear en Word. Ya a todo el mundo le pasaba y había gente a la que a ti te funciona. No sé si es que han cambiado la nueva versión o qué han hecho, pero funciona exactamente igual.
Pero bueno, no me interesan tanto Zotero y Mendeley tanto como EndNote, simplemente porque el día de mañana podéis dejar la academia y decir, pues, ¿con qué trabajo? Yo solamente me he encontrado una persona muy puñetera que ha trabajado con Mendeley, tú sabes quién es, Alba se está riendo, y siempre hemos tenido problemas con esa persona porque te pasa su parte y luego no puedes conectar las referencias que tiene metidas en EndNote con Mendeley. Pero si no tienes otra opción, pues se utiliza Mendeley o se utiliza Zotero. Y ya estaría todo, ¿no? ¿Me imagináis? Estaría guay. Bien, vamos a ir viendo a modo de tutorial cada una de estas plataformas. Espero que me esté grabando. Yo creo que me está grabando todo. Si no, me comprometo a que si no me está grabando, ya me grabo yo en casa, yo lo dejo a modo de tutorial. Pero creo que se está grabando. Vamos a empezar viendo cómo funciona PubMed. Yo creo que estamos familiarizados todos con PubMed. ¿Estáis familiarizados vosotros con PubMed? No, ¿no? Ya te digo, yo en cuanto a leyes no sé, pero en cuanto a tu campo tampoco, pero puede ser útil. No, porque al final uno acaba investigando muchas veces siendo un predoc en un tema determinado y de repente se le acaba la beca y se va a trabajar a otro sitio y trabaja en algo completamente diferente. Entonces siempre está bien saber cómo funciona PubMed. PubMed, como decimos, es la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y tiene un motor de búsqueda muy fácil. ¿Veis ahí el motor de búsqueda? Y si escribimos una palabra, vamos a encontrar todos los artículos científicos que contengan esa palabra en el título, en los autores, en el nombre de la revista, en el resumen, que es el abstract de la revista. Por ejemplo, o sea, voy a ser muy particular, ya digo, lo que estoy yo acostumbrado. Vamos a buscar una molécula, que es la melatonina, y si ponemos la palabra melatonin, todo en inglés, eso. Espero que ciencia es inglés, si no sabéis inglés. Estamos apañados. Y aquí veis todas las búsquedas que me aparecen de la palabra melatonina. 29.095, desde el año 1958 hasta el año 2022. Claro, esto es un Cristo, porque ahora empezamos a investigar en melatonina y queremos información sobre melatonina y qué hacemos con estos datos. Nos leemos todos los artículos. Normalmente uno como investigador siempre recurre a lo último, a los últimos 5 años. Si no hay algo en los últimos 5 años, buscamos lo último que se ha hecho en los 10 años. El resto de cosas ya parece que no se han hecho. Ya se hace la ciencia y se tira a la basura, no sirve para nada. Pero siempre hay artículos que llamamos clásicos, artículos que han sido importantes en el campo y que han aportado gran cosa, que siempre los tenemos como referencia, pero cuando queremos hacer una búsqueda nueva sobre un tema y saber qué hay último y para ver en qué podemos investigar y qué hay de novedoso en lo que estamos haciendo, con 10 últimos años está bastante bien. Si os dais cuenta, y esto es una cosa que me encanta, porque me encanta, si veis, aquí podemos ver el número de artículos que están publicados por año en torno a la melatonina. Ocurre exactamente con cualquier búsqueda que hagáis en PubMed, a no ser que sea un tema que ya a nadie le interese y ya nadie investigue. Mira, en el año 2021 hay 1930 artículos indexados en PubMed. En el año 2011, 965. Es decir, más del doble. Hoy en día se publica más del doble que hace 10 años, lo que es una barbaridad. O sea, me parece una barbaridad. Y si veis la tendencia, es una tendencia totalmente exponencial. ¿Qué es lo que ocurría? Antes había menos investigación. Evidentemente había menos investigación, había menos acceso al conocimiento, se podía compartir menos el conocimiento y la investigación que se hacían desde las universidades. No vivíamos en un mundo globalizado en el cual sabíamos qué hacían otros colegas o qué podía resultar más interesante, pero ese salto exponencial ha surgido porque las revistas científicas antes se publicaban en físico y tenían un número de artículos muy limitados al mes. Cada vez más las revistas están tendiendo a aparecer en formatos electrónicos, formatos digitales, lo que les permite publicar todo lo que quieran. Y todo lo que quieran es todo lo que quieran que tenga calidad y que cumpla los requisitos del peer review. Que el peer review es un filtro de calidad en el cual dos investigadores ciegos, es decir, que no conocen, los investigadores que hacen el trabajo no conocen a los otros dos investigadores externos, y esos dos investigadores externos se encargan de leer el artículo científico y criticarlo de forma crítica, valga la redundancia, aportando cosas a la investigación, pidiendo que se hagan más cosas de las que se han hecho en un principio, diciéndole a los autores que quiten una cosa porque eso no les gusta, cuestionando otras sobre la metodología.
Por eso que a pesar de que haya aumentado la publicación científica en los últimos años, siempre se mantiene la calidad. Luego se cuestiona también muchas revistas científicas que en los últimos años están aprovechando este tirón, este aumento en la publicación y este aumento en la actividad científica. Y es que antiguamente, como digo, las revistas que tienen formato físico tenían limitado, por ejemplo, 20 artículos cada 2 meses o 20 artículos cada mes. Y más de eso no se publicaba. Eso lo que hacía era que mucha investigación que se hacía en el mundo no se llegase a publicar. Y lo que no está publicado no existe. Y eso lo decía el gran Suso. Suso fue el director de nuestro grupo que nos encantaba y siempre aprendíamos mucho con él. Lo que no está publicado no existe. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas revistas están apareciendo ahora y decir, pues siempre y cuando haya calidad, yo voy a publicar todo lo que sea. ¿Por qué me voy a tener que limitar a 20 artículos al mes cuando realmente se está generando más ciencia de la que realmente se está llegando a publicar? Y eso es buenas noticias para todos los investigadores. ¿Por qué? Porque el día de mañana muchos trabajos que antes no se publicaban van a llegar a publicarse. Luego hay mucha gente que lo critica porque, claro, si se abre la veda a toda, que es un poco elitista también, porque se abre la veda a toda la publicación, se parte de la base de que lo que se publica tiene menos calidad que lo que se publicaba antes, aunque se publique más, ¿entendéis? Y bueno, eso es lo que se critica. Para mí me parece fascinante que en 10 años eso haya pegado ese aumento la publicación científica. Bien, estamos aquí en PubMed en la búsqueda, vamos a volver, y a esta búsqueda le podemos aplicar varios filtros. Es decir, si en principio nos queremos hacer una idea general sobre un tema, en lugar de leernos los artículos de experimentación, nos podemos ir a las revisiones y a las revisiones sistemáticas, que lo tenemos aquí como filtro. Aquí podemos elegir pues si son libros o documentos, que normalmente en PubMed hay muy pocos, o sea, obviar esta situación. Si son ensayos clínicos, si son metaanálisis, ensayos aleatorizados controlados o bien revisiones. Claro, imaginaos que le damos aquí a revisiones y pasamos de los 29.000 artículos, en este caso, a 4.915 artículos. Claro, aquí ya se reduce, claro, pero sigue siendo una barbaridad. Vamos a reducir el filtro a los 10 últimos años. Vamos a poner aquí desde 2011, 2010, por ejemplo, me da igual. Va un poquito lento. No hemos reducido ni la mitad en los 10 últimos años. Claro, cuando nos encontramos con esto, evidentemente, si estamos investigando en melatonina, lo que queremos es hacer una búsqueda sobre la melatonina y la parte del organismo en la cual queremos aplicar ese conocimiento. En mi caso, voy a ser un poco, lo podría aplicar a cualquier caso. En mi caso trabajamos con melatonina y ojo, PubMed tiene una opción de filtrar las búsquedas por palabras clave y pondríamos melatonina and eye, vamos a poner sueño para que no sea tanto aplicado al ojo, y si hacemos esta búsqueda con el and mayúscula, nos va a buscar artículos científicos que estén dentro de PubMed que tengan ambas palabras clave incluidas, bien en el título, bien en los autores, bien en el nombre de la revista o bien en el abstract. Vamos a limpiar el filtro de la revisión para que veáis evidentemente cómo nos vamos acercando cada vez más a una búsqueda optimizada y una búsqueda que queremos hacer. Aquí tenemos 5.308 resultados. Si ponemos Melatonin and Sleep, yo creo que ya se ha puesto, ¿no? Sí, antes había 29.000 y ahora si reducimos Melatonin and Sleep hay 5.000. Bien. Y luego tenemos otra búsqueda que yo sinceramente no la utilizo, y otra forma de optimizar la búsqueda, que es en lugar de and podemos poner org. Y en este caso nos aparecen artículos científicos que contengan por separado melatonina en cada uno de estos apartados, y además a eso le suma la palabra clave sleep, que esté también en o bien título, abstract, etcétera, etcétera. Antes con melatonina teníamos 29.000 búsquedas. Si ponemos melatonina or sleep, lo cual no tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Si estamos buscando melatonina, no tiene sentido que busquemos todo lo que hay en relación al sueño. Nos van a aparecer aquí tropecientas. Por eso al final, cuando uno busca en
en PubMed lo que busca son palabras clave que se asemejen a lo que andamos buscando. Por ejemplo, me imagino en psicología, yo que sé, comportamiento... no tengo ni idea, la verdad. Estoy aquí tirando un triple. En ciencias políticas, comportamiento demográfico o voto en la Europa del Este, fascismo, yo que sé, me lo invento. ¿Ok? Pues no, tenemos que agrupar esas dos palabras clave de forma independiente. Veis aquí que si ponemos las dos búsquedas, o sea, se nos dispara ya a casi 300.000 resultados. Por tanto, yo todas las búsquedas que suelo hacer, las suelo hacer así, tan fácil como esto, porque si no, nos metemos en mil berenjenales. Claro, podemos hacer una búsqueda mucho más específica. Imaginaros, os voy a poner un ejemplo nuestro concreto. Quiero ver, porque nosotros nos dedicamos al estudio del efecto que tiene la melatonina como tratamiento en una patología concreta que es el ojo seco. Y ponemos melatonin and dry eye. ¿Tiene que estar en mayúscula la palabrita o no? El and o el or tiene que estar en mayúscula. Sí, tiene que estar en mayúscula. Aquí me aparece muy poco, ¿no? Para lo que hay. Alba, ¿tú qué opinas? ¿No? Algo ha pasado aquí. No tenemos ningún filtro aplicado. Ya os digo yo que no hay 8 artículos en relación a la melatonina. Puede haberlo, ¿eh? Sí puede haberlo. Porque no hay tantos, sí. Nosotros descubrimos sí. Y luego también podemos hacer otra cosa, que es hacer varias búsquedas. Podemos poner melatonin and dry eye, en este caso, y podemos hacer otra búsqueda, ampliar esta búsqueda, poniendo entre paréntesis, y de nuevo ponemos otra vez and, cerramos, abrimos de nuevo paréntesis, ponemos de nuevo melatonin and otra palabra clave. En este caso voy a poner tears, que son lágrimas, para ver la bibliografía que hay sobre la melatonina en la lágrima humana. Y aquí, ¿por qué se me ha cerrado? Porque he puesto and. Si queremos ampliar la búsqueda no tenemos que poner and, tenemos que poner or. ¿Vale? Entre medias, porque nos va a sumar esta búsqueda más esta búsqueda. ¿Ok? Entonces ya hemos pasado de 8 artículos a 21 artículos. Y así, utilizando este algoritmo, poniendo melatonina y lo que queramos buscar, y melatonina y ojo seco, melatonina and eye, melatonina en superficie ocular, ocular surface, nos van apareciendo artículos que tienen relación con lo que nosotros estamos buscando, que es acotar esta parcela del conocimiento para la hora de revisar o hacer un artículo científico, no vernos los 29.000 artículos que había en relación a la melatonina. Y esto es muy importante, que cuando se haga una revisión, ya no solamente para la tesis, pero si se hace, por ejemplo, un artículo de revisión, que todo este tipo de búsquedas se registre y la guardéis. Porque luego, cuando ya lo enseñará David, cuando explica revisión sistemática, hay que decir, cuando se hace una revisión, depende de si es una revisión narrativa o una revisión en la que existe una metodología, que explica la metodología, todo este tipo de búsquedas que tú has hecho para que otros investigadores tengan acceso a los mismos artículos científicos a los que tú tienes acceso. Y también podemos, que esta búsqueda para mí tampoco tiene sentido, en lugar de poner podemos poner not. Y nos aparecerían todos los artículos que tienen como palabras clave melatonin and dry eye, pero si hay alguno, por ejemplo, vamos, esta búsqueda concreta. Aquí buscamos todos los artículos que tengan como palabras clave melatonin and dry eye, pero dentro de esos artículos, si hay alguno que menciona la palabra tears, no lo descarta, porque no queremos que aparezca tears en el artículo, solamente queremos que aparezca melatonin and dry eye. Entonces eso nos reduciría un poco más. Yo, sinceramente, solo me dedico a hacer búsquedas de melatonin and dry eye y tan siquiera utilizo el algoritmo ese largo, porque lo que hago son varias búsquedas. Pongo melatonin and lo que sea, hago la búsqueda y recojo todos los datos que tal, luego melatonin and otra cosa, ¿entendéis, no? Y eso es una forma de optimizar la búsqueda en PubMed. Y luego, cuando se quiera hacer una revisión, evidentemente hay que mirar
no seáis tan, iba a decir parvos, me encanta la palabra, lo voy a decir, eso es muy gallego, no seáis tan parvos de meteros dentro del artículo científico y directamente desde PubMed, que esto es la plataforma que viene en PubMed, pinchéis aquí, que es la opción que tenemos para abrir el artículo científico, leeros primero el abstract. Y esto es tan fácil. Es que a veces, es verdad, es que a veces hay quien abre los artículos científicos y se empieza a leer, ¿no? Leeros primero el Astra. Y si estáis desesperados por encontrar artículos sobre vuestro tema y el Astra no os dice absolutamente nada, no lo abráis, no lo mencionáis, no lo metáis, porque no interesa, ¿vale? Entonces aquí veis el resumen que aparece. Y aquí veis como, yo creo que todo esto, todos lo sabéis, ya tenemos aquí acceso a PubMed, a la página en la que está publicado el artículo científico. En PubMed se tiene acceso a los artículos científicos siempre y cuando se trabaje dentro de la red institucional académica. Es decir, si trabajáis en casa no tenéis acceso a los artículos que hay en PubMed, a no ser que sean los que son de Open Access, que son artículos, otra cosa que no tiene sentido dentro de la ciencia, en los cuales los investigadores pagamos para que los pueda leer el resto de personas. Esto me parece increíble. Para que tengáis una idea, son entre 1.500 y 2.000 euros. Que, hombre, no los pagamos de nuestro bolsillo, se pagan de proyectos, pero para que veáis la mafia un poco que tiene el mundo editorial en ciencias, ¿no? Tú escribes un libro y normalmente lo que te hace es, si te dedicas a la literatura o al ensayo, dárselo a una editorial, que te den un adelanto si acaso, si el libro es bueno, y si no, te lleva royalty, y nosotros como tontos pagamos para que nos lean, que nadie nos lee, porque es que nadie nos lee. O sea, nos creemos que, o sea, vosotros sinceramente alguna vez os sentáis y decís, venga, voy a leer. Porque antiguamente, es que claro, antiguamente antes había estaba la revista en formato físico. Entonces llegaban a la biblioteca de la facultad y no había otra que sentarte allí delante de todas las revistas que habían llegado, porque te la habían mandado, y tú ver lo que había. Y si tú no leías no sabías lo que se estaba haciendo. Pero hoy en día que tenemos las bases de datos online no tiene sentido. Podemos optimizar nuestro tiempo y no dedicarnos a estos menesteres. Y también ese es uno de los motivos por los cuales la digitalización, por los cuales se hace ahora más ciencia y se publica más ciencia. Porque tenemos acceso a más conocimiento de forma más óptima y no perdemos tanto tiempo. Yo me acuerdo de mi padre cuando hacía la tesis, la hizo en el mundo antiguo y tal, y el tío iba a la biblioteca, se llevaba las tarjetitas de referencias, que eran como unos libritos en los cuales tú anotabas tu referencia y lo que iba. Entonces tú ibas a la biblioteca, te leías el artículo, te leías el libro, cogías la nota, porque no tenías acceso luego, si no estaba en la biblioteca, obviamente, a no ser que te lo llevase. Rellenabas lo que a ti te había interesado, lo que más te gustaba, y luego eso te lo llevaba a casa. Todo eso para tener una referencia. Ahora aquí ponemos melatonina, ponemos cualquier historia, vemos el Astra y decimos, nos interesa, no nos interesa. Y te evitas leer cosas que... Entonces, para que veáis también que es que eso no tanto. O sea, estamos hablando de que a partir del año 2000 más o menos fue cuando en PubMed la gente, los investigadores tuvieron acceso a online. Y han pasado 20 años y la cosa ha mejorado de forma sustancial. Bien, ¿qué más cosas quería explicar por aquí? La búsqueda. Otra cosa importante también. Si queréis, porque conocéis si queréis limitar la búsqueda de melatonina, por ejemplo, a los artículos que solamente tengan melatonina en el título, ponéis melatonin title. Con el... no me sale ahora, ¿cómo se llama esto? El corchete. Y aquí nos aparecen todos los artículos que tengan melatonin en el título. Yo, muchas veces, cuando estamos dentro de una parcela muy concreta y aún así tenemos mucho ruido, yo lo utilizo para ver lo que hay, aunque siempre intento hacer una búsqueda en la que no filtre tanto con títulos para ver todo lo que haya. Digo, si hay mucho ruido, intento poner title, pero no suele ser lo habitual. Y también tenemos la posibilidad de, sabiendo, por ejemplo, un artículo concreto que no nos acordamos del nombre, pero sabemos el autor, podemos buscar melatonin y podemos buscar el autor por apellido o por nombre. Normalmente está por apellido, porque por nombre solo empiezan a ponerlo ahora. Antes ponían la inicial, si lo busquéis por apellido aparece seguro. Y ponéis aquí pintor o el apellido que sea y ponéis author también entre corchetes. Y nos aparece todo lo que haya en relación a la melatonina que ha publicado pintor en este caso. En este caso solo hay un pintor, Jesús Pintor, y ha hecho 34 artículos. Y podemos ver los artículos en relación a la melatonina que ha hecho este autor.
Esto también juega en contra del ego porque, o sea, muchas veces buscas tu nombre y te das cuenta que no tienes tantos artículos científicos como tú creías. Luego, o sea, pues, hay que tener cuidado, porque yo al final muchas veces cuando busco autor me busco a mí mismo. Soy tan tonto que digo... en fin. Y esto en cuanto a PubMed, no he explicado todos los filtros, pero aquí podéis ver todos los filtros que podéis filtrarlo por tiempo, como hemos visto, por abstract, el tipo de ensayo clínico. Aquí podéis publicar también, filtrar en función de los años desde que se publicó el artículo científico, y tenéis más filtros. Vamos a irnos ahora a Web of Science, que es lo que más me interesa. Web of Science, como he dicho antes, es una plataforma que tiene la empresa Clarivate, que es de Google Analytics, y tiene por un lado la base de datos, por otro lado EndNote y por otro lado el Journal Citation Report. Si nos metemos, muy importante, en Web of Science hay que entrar también desde la institución. Si no tenéis acceso a... Mañana si queréis lo podemos ver, porque para trabajar en EndNote web podemos ver mañana, no os preocupéis. Yo no sé si tenéis acceso vosotros a PubMed, a Web of Science, o no sé si hace falta algún permiso por parte de... Es que yo me lo hice hace mucho tiempo, pues hace mucho tiempo, estoy hablando de 2015, cuando estaba haciendo el máster, y lo hice con la directora de la biblioteca de mi facultad. Yo creo que no hay ningún problema en registrarse y en acceder a Web of Science, siempre y cuando se tenga acceso a una red institucional, es decir, que trabajéis dentro de la red de la universidad. Luego le cuelgo el enlace para bajarse el Global, que es la aplicación esta que te permite el Global. La del VP, esto de aquí, ¿no? Te permite bajarte lo de la VPN Esto de aquí, ¿no? El de este. No lo ves, ¿no? en remoto. Pues bien, o sea, simplemente o haríais login. Necesitáis login sí o sí para trabajar en Web of Science, si no, no tenéis acceso. Mañana podemos verlo, si no. Pero yo creo que no tiene mucha ciencia, simplemente si le dais a login, le dais a register y cumplís todos los pasos que dicen y estáis dentro de la institución, os tendría que dejar entrar. Y por un lado, nada más abrir Web of Science, lo que tenemos es la base de datos, la búsqueda, el motor de búsqueda para acceder a todos los artículos científicos. Como digo, no todos los artículos que están en PubMed están en Web of Science, pero todos los artículos que están en Web of Science suelen estar en PubMed. Web of Science es mucho más amplia que PubMed, porque engloba todas las especialidades del conocimiento, todas las ramas del conocimiento. Y esta búsqueda es exactamente igual que en PubMed, lo que pasa es que no necesitamos poner los códigos, simplemente en la pestañita esta podemos elegir si hacer la búsqueda en función del campo, sí, en función de todos los campos, que suele ser lo habitual, lo que es en PubMed. Si ponemos melatonin, hacemos una búsqueda sobre la melatonina en todos los campos, véase el título, autores, etcétera, etcétera. Y podemos también filtrarlo por título, por autor, por año de publicación. Normalmente, para optimizar un poco las búsquedas, de nuevo, ponemos aquí melatonin. Y si queremos añadir luego también melatonin y, por ejemplo, otro campo, otra palabra clave, como hemos añadido antes, dry eye, pues simplemente nos vamos aquí, le damos a and, y aquí de nuevo all fields y ponemos dry eye. Exactamente igual. Y search. No lo quiero, no me interesa, simplemente para que veáis el número de artículos. En PubMed con la palabra melatonin nos aparecían 29.000, en Web of Science nos aparecen 40.000. Es decir, si teníamos poco, tenemos ahora unos poquitos más para entretenernos. Luego, aquí, es que esto no lo entendí antes, hot papers. Son artículos publicados en los últimos años que tienen altas citaciones. Bueno, pues si estamos trabajando en un tema muy específico y no queremos que se nos escape una referencia clave, pues podemos recurrir a ello. Y aquí exactamente podemos hacer los mismos filtros. Seleccionar por tiempo de publicación, los publicados en 2022. Podemos seleccionar además varios años para que nos interesen. Luego artículos que son artículos de investigación original, revisiones, abstracts también en congresos, cosas que no aparecen en PubMed. Y lo más interesante está ahí. Y luego también podemos hacer filtros en función de la categoría del conocimiento. No tiene tanto sentido porque muchas veces se trabajan en un campo determinado
Y, o sea, podemos trabajar en torno a la melatonina y te crear información sobre muchas rutas, no solamente el efecto melatonina en la dermatología, sino que también nos abrimos a otros campos del conocimiento. Y por autor igual. Esto es muy parecido a PubMed, simplemente para que lo tengáis de referencia. Y una de las cosas importantes en el Journal Citation Report para cualquier investigador egocéntrico que se pretenda es el Journal Citation Report. Journal Citation Report es un índice de calidad que hace la empresa, en este caso Clarivate. Antes lo hacían otras empresas, Thomson Reuters y ya no sé la pista hasta dónde llega, creo que llega hasta 1960 y pico. Hoy en día lo hace Clarivate. Y es un índice de calidad que mide la calidad, ¿qué es la calidad? Mide el número de citas que recibe una revista en los 2 últimos años, en un año concreto, en cada uno de los artículos. Es decir, hago un artículo científico y en los 2 últimos años, a ese Journal Citation Report, cuántas citaciones de media tiene cada artículo. El Journal Citation Report también es una forma de ver todas y cada una de las revistas que están dentro de un área de conocimiento. Esto lo han puesto nuevo, está muy bonito. Antes no era así, antes era más feo. Aquí podemos buscar los artículos, las revistas directamente. Si conocemos una revista y queremos buscar información sobre ella, podemos abrirla aquí en el buscador y podemos dar a Browse Journals, o podemos buscar por categorías de conocimiento. Y aquí está sobre todo lo más interesante. Aquí veis Agricultural Science. Pues si nos interesa la ciencia de la agricultura, vemos que dentro de esta rama del conocimiento luego tenemos categorías. Aquí tenemos agricultura, economía y política, ingeniería, agronomía, horticultura, etcétera, etcétera. Dentro de cada una de estas ramas del conocimiento tenemos varias categorías y una revista científica puede estar en diferentes categorías. Es decir, una revista puede tener un índice de impacto en sociología y también en ciencias políticas. Y cuando... Mira, vamos a explicar ya el Journal Citation Report. El Journal Citation Report, el índice de impacto de 2020 de una revista científica es el número de citas que ha recibido, que se han hecho en ese 2020 de los artículos publicados en una revista en 2019 y en 2018, dividido entre el número de artículos total que se han publicado en 2019 y en 2018. Entonces nos da el número de citas media de un artículo científico de esa revista en el año de publicación del Journal Citation Report. Cada año se hace un análisis diferente. Ahora vamos por el análisis del año 2020, porque en el 2022 será el de 2021. ¿Por qué? Pues porque estamos teniendo en cuenta las citas del año entero, de 2021. El de 2021 será el número de citas media en 2021 que tienen los artículos de 2020 y de 2019. Y esto es una forma muy perversa de medir la calidad científica, pero la mayor perversión que se ha hecho en torno al conocimiento. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, para conseguir una plaza en la universidad, para acreditarte para la NECA, para pedir una plaza en el extranjero, te van a tener en cuenta siempre el nivel de impacto que tengan tus revistas. Y el Journal Citation Report lo que hace es, en función de ese número medio de citas, clasificar la revista en 4 cuartiles. Tenemos un primer cuartil que tendría el 25% de las revistas que tienen el mayor índice de impacto, un segundo cuartil con el 50%, un tercer cuartil con el 75% de las revistas con mayor índice de impacto y el cuartil 4 el 100%. Si está en el cuartil 4, es decir, entre el 75 y el 100% de las revistas con menos índice de impacto, si publica ahí es una mierda. O sea, intenta no publicar un Q4. ¿Por qué? Para que hagáis una idea. Normalmente cuando sale una plaza en la universidad, los criterios los establece en este caso la comisión, ¿no? Alba tiene más experiencia que yo en esto, porque yo no tengo ninguna experiencia, yo por lo que sé. Se establecen criterios, normalmente se establecen criterios, pues un artículo, me lo invento, un artículo científico publicado en Q1 vale 0,25 puntos. Un artículo en Q2 vale 0,20, en Q3 vale 0,15, en Q4 vale 0,10. ¿Qué es lo que pasa? Que un artículo científico publicado en Q1 vale 2,5 veces más que un artículo publicado en Q4. Y diréis, tiene sentido que si hago un trabajo
y tiene impacto sobre la comunidad científica en base a citas, porque se lee, porque sirve a otros investigadores, porque se le premia. Sí, pero tened en cuenta que en cáncer, por ejemplo, está la mayor parte de la investigación. O sea, está en mayor parte, para que hagáis una idea. Mira, Clinical Medicine. Si nos metemos en Oncology, en Oncology las revistas tienen el mayor índice de impacto y además hay muchas revistas. Por tanto, si tú te dedicas a investigación oncológica, tienes más probabilidades de que te citen, independientemente de lo bueno que sea tu investigación en cuanto a diseño, en cuanto a recursos que ha utilizado. Da igual, se está midiendo el impacto que tiene en un campo concreto. No tiene sentido. A nosotros nos pasa, por ejemplo, en oftalmología. La mayor parte de la investigación que hacemos, luego la publicamos en oftalmología. Y en oftalmología nosotros nos dedicamos a la contactología en concreto, a muchas cosas, pero entre ellas la contactología, que son las lentes de contacto. Y en las lentes de contacto, de las 61 revistas que hay en oftalmología, solamente 2 son específicas en lentes de contacto. Y luego hay revistas que son específicas de investigación básica, que hay mucha más investigación básica que investigación aplicada a las lentes de contacto. Por tanto, estamos midiendo la calidad de unos investigadores que se dedican a un campo más pequeño que otra gente que se dedica a un campo mucho más amplio, como son las ciencias básicas. Pero todo se engloba dentro de la misma categoría, que es la oftalmología. Entonces yo tengo menos probabilidad de publicar un artículo si me dedico a ese campo en Q1. ¿Por qué? Pues porque son revistas que tienen muchas citaciones y cuantas más citaciones a la revista no te va a dejar publicar cosas que no tengan impacto, que vean que no son trending topic, que una persona que investiga a lo mejor un mecanismo celular para o la influencia de un fármaco sobre un receptor y las vías que siguen. Entonces eso es muy perverso, porque al final estamos viendo la calidad en base a citas cuando no tiene sentido. Otro ejemplo claro es la nanotecnología. En 2020 2021 apareció el primer artículo mencionado que tenía la palabra nanotecnología. En 2020. Y las personas que publicaban en 2021 tenían un índice de impacto mínimo. ¿Por qué? Porque la nanotecnología era algo nuevo, no había tanta investigación en nanotecnología y fueron pioneros en el campo. Entonces, cuando publican esos primeros trabajos en esa revista residual, imagino que no serían residuales, porque evidentemente la nanotecnología tuvo mucho peso luego en el desarrollo de la ciencia y tiene miles de aplicaciones, pero para que entendáis, ¿no?, que cuando alguien empieza en un campo novedoso no tiene tanta posibilidad de difundir su trabajo hasta que ya ese campo no alcanza popularidad. Entonces, puede ser novedoso y puede ser la hostia, porque puede ser la hostia y que pase desapercibido. No que pase desapercibido, sino que luego no te compense lo que estás publicando. O sea, no tiene sentido medir la calidad de... Y luego otra cosa también, que lo digo por ti, por ejemplo, en ley, lo que pasa en ciencias en sociología, lo que pasa es que la universidad, digo un ejemplo que conozco, la Universidad de Granada tiene el control del CAPDEA, que es el centro de encuestas políticas que se hace en Andalucía. Y hay grupos de investigación que se dedican exclusivamente a trabajar en el CAPDEA. ¿A quién le interesa los resultados de Andalucía? ¿A quién le interesa lo que está pasando en Granada a nivel internacional? Porque estas revistas son internacionales. Entonces, hay grupos de investigación enteros haciendo investigación en un campo muy concreto, en una región muy concreta, que luego no encuentran cómo publicar los artículos. Tan siquiera ya publicarlo en un Q4 o en revistas que tengan bajo impacto, sino directamente es que no consiguen ni publicarlo. Es una jodienda. Y por eso pasa que en humanidades o en ciencias sociales los investigadores no publican tanto artículos científicos de investigación original en JCR, sino que se dedican pues, a escribir capítulos de libros o a escribir libros que valen menos luego, tienen menos chiquipuntos, ¿no? Pues luego a la hora de conseguir una plaza, lo cual no tiene sentido. Porque puede haber un grupo de investigación que se dedique y diréis, ¿por qué no se dedica la gente a investigar sobre cosas más globales y fenómenos más? No, tendrá que haber alguien que estudie la despoblación en la Galicia rural, ¿no? O tendrá que haber alguien, porque si no estamos perdiendo conocimiento y al final el conocimiento la calidad de ese conocimiento lo estamos jugando en base a lo que aporta como trending topic, ¿no? Se pierde. En fin, hay cosas que no tienen sentido, pero bueno, hay
que objetivizar al final cuando hay tanta gente y tantas convocatorias y tanta historia, habrá alguna forma de objetivizar lo que se hace. Y ese es el sistema que tenemos. Entonces, cuando hagáis un trabajo, cuando busquéis publicarlo, pues siempre intentar, mira, vamos a abrir, por ejemplo, aquí en oncología. En oncología hay 243 revistas, en oftalmología, para que haya una idea, hay 60. En el campo del conocimiento os sorprenderéis que más revistas hay indexadas con factor de impacto en la economía, aunque aunque parezca mentira, ¿no? Mira aquí, 243. Aquí veis Total Citations, el índice de... Es brutal. Este es HIF, Journal Impact Factor, de 2020. Una revista en oncología, factor de impacto, la primera, hay mucha diferencia luego con el resto. 500. Es decir, que de media, igual publicando artículos. No, pero es que, no sé, publicarán poco, ¿no? Imagino. No, Alba, esto es mucho. Vamos a coger Natural Review Clinical Oncology, que tiene 66. En el año 2020, los artículos publicados en esta revista en 2019 y en 2018 recibieron una media de 66 citas. En otro campo, como en oftalmología, la que más tiene son 11. Y hay menos revistas. Entonces estamos midiendo la calidad del factor de impacto. Claro, luego todo se relativiza, porque evidentemente hay factores de impacto más altos, pero porque hay más revistas. Es decir, que todo el mundo tiene más probabilidad de publicar en revistas con un índice de impacto más alto. ¿Ok? Pero no suele ser proporcional. O sea, es relativo, pero no suele ser proporcional. Y luego aquí, por ejemplo, si escribís vuestro artículo, hacéis vuestra investigación y queréis publicar vuestro artículo, pues veis luego qué revistas están dentro del Q1, de qué es el primer cuartil, o en Q2, o Q3, o Q4. Podemos aquí custom. ¿Dónde estamos? Esto lo han cambiado. Ah, no, aquí filtro. Luego aquí tenemos el filtro. Y aquí vamos a filtrarlo por categoría, Journal Citation Report, cuartil. Aquí podemos ver artículos de primer cuartil. Claro, normalmente cuando alguien hace una investigación y creo que se ha filtrado, debería de haberse filtrado, no sé si se ha filtrado. Tengo que aplicarlo. Tengo que dar a play. Le da play. Aquí deberían. Es que hay tantas revistas. Es que aparecen hasta varias páginas, tantas revistas que hay. ¿Vale? Le damos a Q1 y aquí nos aparecerían en esta página y en las subsiguientes los artículos científicos que están en revista Q1. Claro, cuando uno publica o cuando uno va a publicar, de primera lo que dice, a ver si tengo alguna revista así que me cuadre con lo que he hecho en Q1 y la intento meter, intento mandarla a que me la revisen. Esto tiene un problema y es que el proceso de revisión lleva meses. Entonces hay que ser realista y saber qué calidad tiene tu investigación en base a los recursos que tiene y en base al trending topic que estás haciendo y la naturaleza que tiene esa revista. Esto te lo da la experiencia. Es decir, cuando ya estás en un campo y empiezas a ver los artículos científicos, ya te familiarizas con todas las revistas y sabes más o menos dónde sí, dónde no, dónde en función de la calidad o de los recursos que tienes, publicar una cosa o publicar otra. Si tenéis directoras de tesis, pues evidentemente son ellas las que al final os acaban guiando en esto, ¿no? Pero que sepáis que es importante, pues eso, porque al final vivimos, esto me encanta, hay un término que utiliza Fernando Castro, que es un filósofo de la Autónoma de Madrid, que es anequitis, ¿no? Y es esa obsesión por todo lo que hacemos que nos dé chiquipuntos para luego tener una plaza o luego tener un futuro agradable y tal. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final hacemos cosas que igual no nos gustan, pero que están ahí, nos dan puntos. Estamos en grupos de investigación que son punteros simplemente porque se publica mucho y se publica con calidad. Igual a mí no me interesa la superficie ocular y me quiero dedicar a otra cosa. No puedo, porque me da chiquipuntos, porque yo sí quiero, o sea, me gusta lo que estoy haciendo. Pero luego es verdad que hay gente que se dedica muchos años en sociología, por ejemplo. Conozco una persona que está investigando años y años, lo que he explicado antes, en demoscopia y en ciencias políticas, y lo que le gustaría es ver influencia de cierto proceso sociológico en el cine. No puede, porque no tienes chiquipuntos, porque tienes que dedicarte a investigar sobre lo que te dicen que tienes que publicar. Y entonces eso se cambiaría
si nos diesen, no está feo que lo diga, coño, si nos diesen un sueldo en condiciones y no tuviésemos la presión de publicar y la presión de generar y generar y generar y generar, pues al final tendríamos, no sé si lo más adecuado para la sociedad, que yo creo que sí, pero nos dedicaríamos a cosas que nos dieran plenitud de laboral y sobre todo que no, o sea, niveles de estrés también que no tienen sentido, ¿no? Este proceso de aniquiti, de números y de todo lo vamos a objetivizar y todo lo vamos a cuantificar, no tiene sentido, pero es así. Entonces hay que adaptarse y o morir. Luego ya cuando seáis titulares y seamos todos opositores o funcionarios, pues ya haremos lo que nos dé la gana, ¿no? Hasta ahí. En fin. Más cositas que quería explicar, que me he enrollado mucho con esto. Vamos a entrar dentro de una revista para que veáis rápidamente los diferentes índices que tenemos. Si tenéis alguna cosa que decir, decidla, que yo aquí estoy hablando, me estoy enrollando. Si tenéis alguna opinión. No. ¿Hay algo por aquí? Tengo una notificación. Ah, no, es de Alba. A mí es que esta cosa me interesa mucho. O sea, lo que son los números y... Luego esto es un problema, porque luego, conforme pasan los años, conforme más publicas, más recurres a estas cosas, porque luego te comparas con la gente y eso es un problema. O sea, eso es... y se puede evitar la comparativa con el resto de personas, pero es inevitable también muchas veces. Hemos entrado en esta revista, que ya no sé ni el nombre, Natural Reviews Clinical Oncology. Aquí podemos ver la evolución del índice de impacto en los últimos años, para que veáis la tendencia, en este caso, en aumento que tiene. Esto nos puede dar una idea de, a lo mejor, una revista que no tiene un índice de impacto súper alto, pero que tiene una proyección hacia arriba, pues nos puede hacer plantearnos mandar el artículo si queremos que el año que viene, cuando se publique, tenga mayor índice de impacto. Aquí vemos los artículos científicos, los que tienen mayor citas en este periodo en el que se produce, en el que se publica el Journal Impact Factor, el JCR. Y estos son más indicadores, es que aquí nos podemos morir, hay miles de indicadores, al final lo que cuenta es el índice de impacto, que es lo que os he explicado antes. Y es que a los científicos les encanta esto, a mí la verdad que me aburre un poco. O sea, me gusta mucho porque me interesa mucho todo lo que implica, ¿no? Pero... Y aquí te dice, pues dentro de las 242 revistas que hay indexadas en 2020, pues que está la segunda, que es la segunda revista que más índice de impacto tiene. Entonces te puede dar una idea, claro, esto es una revista que tiene índice de impacto desde 2010 que está en Q1. Luego de revistas también hay que tener cuidado porque esto suele pasar, que vaya a enviar un artículo y hay dos revistas que se parecen mucho. Alba, ¿tú sabes a qué le pasó? Que hay dos revistas que se parecen mucho y hay revistas que no tienen índice de impacto, pero que no están. Entonces, si no tienen índice de impacto directamente, en lugar de contarte 0,10 de un Q4, te cuenta 0,02. Es decir, publica un artículo en una revista que no tiene impacto, no sirve de nada. A veces también no queda otra. A veces tiene artículos, tiene trabajos que son una mierda, que tú sabes que son una mierda, pero que lo has sacado adelante y que dices, tengo que sacarlo adelante. Por lo menos que me cuente un poquillo. Y aquí os podéis morir, mira, aquí os podéis morir y os ponéis a buscar métricas y os ponéis a buscar aquí historias y aquí, mira, ¿cuál es la universidad o la institución que más publica en esta revista? Pues la Universidad de Harvard, 32. Siguiente, Texas. Estará Michigan por aquí. No sé. Pero bueno, son cosas que son importantes, porque es que al final, aunque nos guste o no, las cosas funcionan así. Y igual alguien dice, coño, es que es el sistema más justo del mundo. Pues bueno, puede ser. Visto el Journal Citation Report, luego la otra opción es EndNote, pero EndNote, si tenemos tiempo, lo explicamos mañana tranquilamente, sobre todo de forma práctica. Y tenemos también como base de datos Scopus. Scopus es una alternativa a Web of Science que de momento que yo sepa, no sé si en alguna convocatoria se tiene en cuenta, pero también tiene su propio índice de impacto, que es el CiteScore, que ahora explicaremos. Scopus es la base de datos del Elsevier y es relativamente más nueva que PubMed y que Web of Science. Y aquí, al ser de Elsevier, no todos los artículos que están en Web of Science están en Elsevier y hay algunos, es que muy pocas revistas que viceversa. Pero normalmente, la mayoría que están en Web of Science suelen estar en Scopus.
Esto es otra. Yo nunca utilizo Scopus, la verdad, sinceramente. Yo utilizo Web of Science, o utilizo PubMed, o utilizo Google para buscar los artículos científicos. Mira, te voy a enseñar a ti con ley para que veáis también, ya que tenemos a alguien de humanidades, que se nos ha ido el Journal Citation Report, que eso para que tú veas, para que te hagas una idea de la dificultad que tiene publicar en JCR. Todo esto son artes, 8 categorías, biología 34, química 21, para que veas tú ya la diferencia, ¿no?, entre la arte y la clínica, 59, computación, economía 21, sin embargo en la categoría economía en donde más se publica, en ingeniería, medio ambiente, ciencia de la tierra, en historia y ecología, de nuevo 9 categorías solamente, literatura y lenguaje 17, la mayoría, si veis, son todas ciencias aplicadas, filosofía y religión 7, o sea, te mueres si eres filósofo. Al final, quien hace filosofía o teología, al final son libros lo que acaba saliendo adelante. Psiquiatría y psicología, que esto te puede interesar a ti. Imagino que estás familiarizada ya con todo lo que hay, ¿no? Veis aquí, psicología experimental, educacional, del desarrollo. Y Lowe's, yo creo, aparecía Lowe's. No aparece, es que no puede estar en humanidades, arte y humanidades, interdisciplinar, no, en multidisciplinar. ¿En dónde? No aparece, está ética, Low, aquí. A ver cuántas revistas hay. Bueno, ahora hay muchísimas. Pero también ten en cuenta, o sea, que es un campo mucho más, o sea, que implica mucha más gente que la oftalmología, por ejemplo. Y 255. En 255 en leyes, y hay más o menos las mismas que en oncología, para que haya una idea. Pero claro, es un campo, las humanidades son campos mucho más amplios que la ciencia. Ok, simplemente para que lo tengas tú ahí de referencia y sepas dónde sí y dónde no. Ya digo, el proceso de publicación en humanidades suele ser por libros, todo, capítulos de libros. Y lo que pasa es que luego, por ejemplo, la ANECA, a la hora de certificarte a profesor, te pide que tenga un mínimo. No te pide tanto artículos indexados con índice de impacto como en ciencias, pero te piden. Bien, vámonos a Scopus directamente. Scopus tenemos exactamente el mismo tipo de búsqueda que teníamos en Web of Science. Aquí podemos elegir si queremos buscar por autor, por campo, todo lo que queráis. Aquí podemos añadir otra fuente más, exactamente con el mismo algoritmo, and, or o not. Y podemos buscar por documento y también podemos buscar por autor. Y por autor, aquí viene lo interesante, porque Scopus nos sirve como base de datos personal para los investigadores. Es decir, nos podemos crear una cuenta, yo ya la tengo creada, y indexar, meter nosotros todos los artículos científicos que tenemos publicados en esta base de datos. Y luego se pide, o sea, cualquier investigador tiene que tener Scopus, si no en la época predoctoral, sobre todo ya de postdoc, a la hora de pedir proyectos, porque se tiene en cuenta. Si veis aquí, voy a ser un poco egocéntrico, voy a poner mi nombre, que no se me ocurre otro. Perdonadme este ejercicio de vanidad. Ay, mira, he subido a Change. Antes tenía 4, ahora tengo 5. Vale, si os metéis aquí en mi perfil, que suele ser la diferencia de Scopus, es lo que tiene interesante Scopus. Que como investigador, pues aparece desde las publicaciones que tengo de 2017 hasta 2022 y por año. Pues en 2021 había 7 publicaciones, en 2025, y podéis ver por año lo que habéis publicado y el número de citas que habéis recibido. Lo tenéis aquí en negro. Y está interesante como ejercicio de ego personal, pero no solamente sirve como ejercicio para subirnos un poco el ego, sino que podemos ver cada uno de los artículos que tenemos y, importante, el número de citas que han recibido los artículos, para saber también, tener una idea de lo que ha podido tener impacto o no dentro de la comunidad científica. Evidentemente, cuanto más tiempo pasa desde que se publica un artículo, pues más citas tiene, pero nos da una idea también del impacto que tenemos. Y lo más novedoso de Scopus respecto al resto de bases de datos es el índice H. El índice de H, o sea, el índice H, igual que el Impact Factor era un índice de calidad de la revista, el índice de H es un índice de calidad del investigador. También, como no, basado en el número de citas que tenemos.
todo en función de las citas. Si no hacéis cosas que sean citables, no servís para nada. Y este H pues sirve eso, pues luego se tiene en cuenta pues a la hora de becas postdoc y tú, Alba, tú sabes más que yo lo de cara. Sobre todo para becas. Y para proyectos, por ejemplo, para los proyectos también del ministerio lo piden, no sé luego si lo evaluarán o no, si te darán más puntos en función del H. O sea, es interesante, o sea, interesante no, obligatorio tener esta red social. Entonces, lo que se mide es, en función del número de documentos que tengáis, cada documento es un artículo científico publicado, aquí se indica como mínimo, mira, aquí yo tengo 18 artículos publicados, 1, 3, 4, 18, y en el eje vertical lo que nos indica es, de estos 18 artículos, como mínimo, todos los 18 en este caso tienen 0 citas, ¿ok? 17 tienen, o sea, de los 17 como mínimo, o sea, de los 18, 17 como mínimo tienen 0 citas, igual, de los 18, 13 como mínimo tienen 0 citas, de los 12, o sea, de los 18, 12 al menos tienen una cita, ¿veis cómo sigue más o menos la dinámica? De los 8, de los 18, 8 como mínimo tienen 3 citas y así se hace la gráfica con todo. Tengo un artículo con 16 citas, 2 con un mínimo de 15 citas y al final lo que se hace es trazar una diagonal con una pendiente de 1 y donde se cruzan las citas y los documentos dentro de esta gráfica nos marca el índice H. Es decir, que cuanto más documentos tenga con citas, por aquí se nos irá hacia arriba y se nos engrosará esta parte de la gráfica y también cuanto más publicaciones tengamos, pues por aquí se largará y tendremos un índice H. Yo, por ejemplo, tengo índice H5, que lo que indica es que 5 artículos como mínimo tienen 5 citas, pero ya 6 artículos no tienen 5 citas, 6 artículos tienen 4 citas. ¿Vale? Y aquí es donde se corta la gráfica y esta es lo que yo soy de bueno como investigador. Evidentemente esto tampoco tiene sentido porque cuanto más tiempo pase, más citas voy a tener y cuanto más viejo sea como investigador, pues más calidad voy a tener para el sistema, lo cual puede ser completamente mentira porque se puede publicar poco y muy bien, pero bueno, lo que interesa es la cantidad y el impacto que tenga. Y luego también otra cosa que podéis ver aquí, el número de citas, como digo aquí, el top de coautores, quién ha trabajado con vosotros, esto es simplemente por curiosidad. Aquí podéis ver las revistas en las que has publicado, aquí te dice pues, que en cuántas lean anteriores he publicado el 22% de mis artículos, un poco de estadística general de tuya como investigador. Y vamos a acabar hoy vamos a explicar ahora el CiteScore, que es el índice de calidad que tiene Scopus y que tiene el Xavier, que surge como una alternativa a JCR. Ya digo, yo creo que en todas las convocatorias de momento se sigue utilizando el Journal Citation Report en lugar del CiteScore, pero bueno, hay que hacer la competencia por algún lado y tal. Al final estas competencias y tal, es que al final las instituciones pagan dinero por tener acceso a esta base de datos y lo pagan las universidades y lo pagan los institutos. Entonces cuando alguien se impone, pues hay más dinero que tienen que meter. Ahora no me carga. Bien, bueno, vamos a volver. Aquí, como digo, podemos buscar por autor o podemos también buscar documentos, igual que podíamos buscar en Web of Science o en PubMed. Yo ya digo que yo Scopus no lo utilizo para nada a la hora de buscar. Y luego aquí en Source podemos buscar las revistas científicas y podemos ver el área de conocimiento para buscar el CiteScore que tiene, el índice de impacto que tiene la revista. Aquí podemos buscar también por título, por editorial o el ISSN. Si abrimos aquí podemos ver todos los campos del conocimiento que hay, más o menos parecido a Web of Science. Hay categorías nuevas, tiene más categorías Scopus, perdón, que Web of Science, y podemos filtrarlas. Podemos entrar aquí, por ejemplo, en agricultura y ciencias biológicas. A ver, que no sé si no me carga o no tengo que hacer nada, debería de filtrarse automáticamente.
Si le damos aquí, no se filtran. Os prometo que funciona, ¿eh? Aquí vale, en Apply. Estoy más torpe que tantas cosas ya y tantas que ya uno no sabe dónde pinchar. Hemos puesto arquitectura, ¿no? Pues hay 179 resultados de arquitectura, cada uno con su site score, que sería el proporcional al índice de impacto. Este índice lo que nos hace es medir el número, también que son muy originales, el número de citas medias que tienen los artículos publicados en los 4 años anteriores, es decir, el site score de 2020 incluye los artículos de 2020, 2019, 2018 y 2017, el número de citas que han recibido los artículos publicados en esos mismos años. Es decir, la diferencia es que el índice de impacto lo que hace es calcular el número de citas de un año concreto de los 2 años anteriores de las publicaciones de la revista, y en el site score también se tiene en cuenta el año de publicación del site score y los 3 años previos. ¿Explico? Es muy parecido, es que al final es una alternativa que tenéis que decir. Es que cómo hacemos lo mismo sin que sea lo mismo. También esto es una medida más estable en el tiempo. Vamos a tener valores más altos porque va a representar la evolución que ha tenido esa revista en los últimos 4 años en lugar de en 2. Entonces tenemos también más información sobre la evolución de la revista. Aquí veis también que funciona igual que por cuartiles. Podemos clasificar, filtrarlos por primer, segundo, tercer y cuarto cuartil, exactamente igual que antes. Y aquí por percentil también te lo viene. Pues esta es la primera de 138, número total de citas y el número total de documentos. Y el número de documentos que han sido citados. Hay algunos que no son citados. Bueno, entraríamos, si queremos buscar cualquier revista en... Esto ya digo, ahora mismo esto no es... O sea, no es interesante. Normalmente la gente se suele basar en el Journal Citation Report. Igual algún día esto no hace falta. Y también luego una ventaja que tiene es que hay revistas que no están indexadas en Web of Science y CiteScore sí tiene indexado a ese artículo. Es decir, que tiene índice de impacto. Al final se puede medir la calidad de algunos. Yo, por ejemplo, de los 18 papers que tengo, solamente uno no tiene JCR, pero sí tiene CiteScore. Entonces, al final, a la NECA yo se lo he plantado ahí como un índice de calidad porque te sirve. No sé si valdrá lo mismo, no sé cómo lo tendrán en cuenta, pero igual, no sé la influencia que tendrá el día de mañana. Como digo aquí esto, la cita de 2017 a 2018, y lo bueno que tiene también es que te puede hacer una idea del CiteScore de 2021. Para que vean una idea, el JCR surge a mediados de año, no sé por qué, porque tardará un tiempo en analizar todos los datos, y este automáticamente te da una predicción del CiteScore de 2021, que este sería ya el real que cabe esperar en 2020, porque estamos en 2022. Entonces tiene un 7,2 y veis que es una revista que en este año tiene un mayor índice de impacto, y esto implica que también un mayor CiteScore, pero también implica que va a tener un mayor índice de impacto en 2021. Entonces pues, puedes tener una predicción del JCR en función del CiteScore, lo cual es interesante. Estás por publicar a finales de año en una revista y no sabes el índice de impacto que puede tener al año siguiente, y bueno, te hace una idea de una evolución. Y también tenemos la opción dentro de la revista, podemos ver todos los documentos que están en esa revista. Si os interesa, aquí veis todos los artículos que se han publicado. Me imagino que se puede filtrar también por años, pues desde que haya registro en Scopus, que no sé cuándo es, si yo soy sincero, hasta 2022. Y aquí aparecen todos los artículos a los cuales se pueden acceder, ¿vale? Lo que no sé, he estado buscando estos días, no se puede abrir de forma directa, aunque aquí aparece el DOI. El DOI sabéis todo lo que es, ¿no? Es un documento que se puede abrir, o sea, a través del cual podemos abrir un documento online. Page not found, como no funciona. Si pegamos el DOI aquí, pues no debería ser este, sí, The Coronavirus Pandemic. How can design? Ya que aparece en ResearchGate, que esta es la red social, y no aparece. ¿Por qué no aparece? Esta puede ser. Es más práctico, PubMed, no os rayéis. Y Web of Science igual. Aceptar y continuar. Aquí tenemos, esta es la revista, el texto completo, y pues tenemos acceso desde aquí. Acceso proporcionado por la Universidad Complutense de Madrid. Mira qué maravilla.
Y bien, pues esto es lo que os quería explicar de Scopus. Luego vamos a explicar muy rápido ORCID, que también es necesario tenerlo sirve a modo de currículum internacional. A modo de currículum, si queréis, está una beca luego europea, porque lo va a pedir de una forma. Luego para ensayos clínicos también me lo han pedido. También os hacéis perfil y tenéis que meter todos los artículos que tenéis. En este caso no tenéis índice de impacto, simplemente para que aquí se queda un registro de lo que sois como investigadores. Y aquí aparecen todos los trabajos, igual que en Scopus. Podéis tocar, yo digo, ya ORCID y Scopus de cara al futuro es fundamental que como investigadores lo tengáis. Y ya vamos a acabar, para no dar mucha tralla hoy. Bueno, vamos a acabar, no vamos a acabar. Vamos a explicar ResearchGate y también Google Patents. Que Google Patents es interesante. ResearchGate, todas tenéis ResearchGate por ahí. Casas, no tenéis ResearchGate, pues hacer ResearchGate porque otra cosa más. Es terrible, hay tantas cosas. ResearchGate es una red social en la cual encontrás parejas. No te... Está Tinder y luego ResearchGate, que es para investigadores. Por si queréis. En fin. Es una red social en la cual también este es mi perfil. Entráis aquí en mi perfil y pues tiene una tarjeta de entrada, de visita aquí, de Complutense University, Department. Esto te haces tú una introducción. Y lo más interesante de esto es que aquí se quedan los artículos que están publicados. Se suben normalmente automáticamente desde la base de datos y se puede tener acceso directo en caso de que el investigador lo haya puesto porque sea en Open Access, que se haya pagado, o también por alguna circunstancia, algunas veces no se puede entrar a un artículo científico y se puede buscar a quien haya hecho ese artículo científico, lo buscas aquí, pone Perico el de los palotes, te vas a su perfil y dentro de su perfil busca el artículo. También puedes buscar el nombre del artículo, te metes en el artículo. Y yo, por ejemplo, tengo aquí subido Private Full Text y no sé cómo, yo creo que no me puedo pedir a mí mismo, pero debería haber una opción por aquí de pedir el artículo. Entonces, de forma personal... Yo tengo algunos subidos. Sí, no, yo por ejemplo, mira, yo tengo esto, eso lo tengo como privado. Y este luego... Ah, bueno, claro, te busco a ti, ¿no? Alba. Ya. Mira, aquí tenéis a Alba. Hola, guapa. Artículo. Que viene este ya. Download. Lo tienes público. Yo creo que aquí no habéis pagado. Ah, no, ¿tú sabes por qué tengo acceso? Porque yo creo que está por la red, ¿no? De la Complu. No sé si desde casa. El caso es que le deis aquí a download o a pedirlo. Y le mandáis un mensaje personal a la persona y os deja el artículo o el trabajo científico. En este caso no sé, por ejemplo, si en ciencias sociales se utiliza, pero yo lo he utilizado. También está muy guay porque muchas veces te lees un artículo o hay algo que te interesa mucho por primera vez en tu vida y que necesitas hacerlo, necesitas ayuda y no sabes quién es el investigador o la investigadora, lo buscas por aquí, a lo mejor le pides información de cómo han hecho este procedimiento. O nosotros, por ejemplo, estamos en contacto con la gente de veterinaria gracias a un trabajo que vi que se hizo en un modelo animal y me pusieron en contacto con la gente de veterinaria y nos han ayudado para muchas cosas. Entonces, bueno, no los encontráis por otros medios porque no tenéis acceso a ellos por conocidos, pues se busca aquí y se tiene acceso. Y es para eso. Luego no hagáis guarrerías, no hagáis tonterías. Yo creo que ya está. Y mira, aquí también tiene un índice de calidad, ¿no? Que te lo dan en función del número de artículos publicados, en función del impacto que tenga dentro de la red social, si te han dado me gusta o no me gusta. No sirve para nada. No sirve para nada, absolutamente. Y vamos a acabar ya, tampoco voy a dar mucho la chapa hoy. Con Google Patents. Google Patents está guay para los que trabajáis en desarrollo de cosas y que al final vuestra investigación acabe en producto o intentéis buscar una nueva aplicación de algo, porque en primer lugar os hace una idea de las patentes que tenéis en el mercado, o no en el mercado, sino simplemente registradas, y igual directamente no tenéis ni que empezar a investigar porque ya está registrada, lo cual está bien si os dedicáis al desarrollo. Y yo, por ejemplo, lo utilicé para una revisión que hicimos
en la cual analizábamos las patentes últimas que había en torno al control de la miopía. Entonces, en un momento determinado, pues os puede servir para eso. Y el motor de búsqueda es exactamente igual que en el resto. Si queremos buscar información sobre una patente concreta, sobre, yo que sé, que voy a poner un ejemplo del ojo, control de la miopía, que el control de la miopía son tratamientos para que el ojo no crezca tan rápido como crecería en una condición miópica. Ponemos myopia control y aquí nos aparece todo, que tenga en el título, mira, no solamente myopia control, sino también nos aparecen búsquedas que sean similares, como myopia progression o eye growth o cualquier palabra clave que se nos ocurra. Y está bien esto porque lo más interesante, si encuentro cómo filtrarlo, porque no estoy muy familiarizado con esto aquí, si aquí ponéis la fecha, podéis, o sea, no busquéis todas las patentes, buscad las patentes de los últimos 20 años, ¿no? Que es cuando pierden la propiedad intelectual. Y entonces buscáis aquí las patentes que es los últimos 20 años y aparecerán tropecientas, porque flipáis. O sea, yo me meto en un campo, o sea, y ves las cosas que hay luego en el mercado y ves todo lo que está patentado y se te pierde la vista. Por eso hay que ser aquí mucho más preciso. Aquí podéis poner todavía más sinónimos, que esto funciona exactamente igual. Myopia control, yo pondría en este caso myopia development, myopia progression, palabras clave que tengan que ver con todo. Y aquí sí es verdad que hay que ser, aunque se ha jodido, mucho más extenso con la búsqueda, porque como se os pierde una patente que os interesa hacer, o sea, os interesa hacer un trabajo concreto y tenéis una patente y se os pierde y resulta que después está la patente, malo. Entonces aquí sí hay que echarle tiempo. Tampoco hace falta que leáis de qué va, simplemente que tengáis una referencia, no hay que leer una patente entera, sino simplemente sabéis de qué va y cómo y si tiene relación con lo que estoy haciendo. Ya os digo, yo lo he utilizado eso para hacer una revisión y luego si es verdad que hemos desarrollado cosas en el laboratorio que evidentemente hay que hacer una búsqueda previa para ver si hay, ya más o menos, hombre, cuando te metes a desarrollar algo sabes más o menos por dónde van los tiros y sabes lo que hay más o menos patentado en el mercado. Y para eso hemos quedado hoy. Mañana, porque ya son las 8:30, no vamos a seguir. Mañana veremos cómo trabajar con todos los gestores bibliográficos, cómo podemos exportar tanto en EndNote como en Zotero todas las referencias directamente al software. No sé si tenéis acceso a EndNote, sería interesante. Si no, yo voy a ir explicándolo todo de forma así a modo de tutorial, de forma práctica. Si tenéis los software podéis hacerlo a la par. Y si no, esto se va a quedar a modo de tutorial, así que el día de mañana, si lo queréis utilizar a modo de tutorial, pues lo vais a tener ahí, vais a tener acceso a ello. Esa es mi idea. Y pues eso veremos EndNote y veremos también Zotero y cómo se pueden exportar desde PubMed, desde Web of Science, y sobre todo una cosa que me he encontrado mucho, y es que no sé si, o sea, yo creo que más gente trabajará como yo, pero hay un método que yo utilizo que creo que es 1000 veces más rápido a la hora de luego trabajar metiendo referencias en Word de lo que realmente te ofrecen los software. Y ya os lo explicaré mañana, es simplemente apuntando las referencias con el Word, numerándolas y ya lo veremos todo eso mañana, ¿ok?